Bueno, un saludo muy especial para todos los niños y niñas de la iglesia en Primavera Azul, para los padres también, de una manera muy especial. Bueno, vamos a iniciar esta clase en el nombre del Señor Jesucristo, pero vamos a iniciar como siempre, como se debe iniciar, y es con una oración. Es así que invito allá desde las casas a todos los niños y a los padres que ven esta clase. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que sea Él enseñándonos y también recordándonos también cositas que tal vez ya aprendimos pero que se nos ha quedado un poquito a un lado. Entonces, para todos los niños los invito para que cierren los ojitos, levanten las manos y vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Soberano Dios, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad en esta hora, Señor. Gracias, mi Dios, por los padres, por los niños. Oh Rey soberano, en esta hora permítenos aprender mucho más, Señor, de tu palabra. Recordar, oh Señor Jesucristo. En esta hora te pido, mi Dios, que nos ayudes, que guardes, que seas tú, mi Dios, el que gobierna, que seas tú, Señor, el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos lleva a aprender lo que tú quieres que aprendamos en esta hora, mi Dios. Bendice a los niños en casa, mi Dios, ayúdanos en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a tener un lema especial y este lema es el menosprecio al gobierno de Dios y el fracaso de Israel. Recuerde, el menosprecio al gobierno de Dios y el fracaso de Israel. Empecemos. Conozco un poder que todo lo puede hacer, al ciego hizo ver, al mudo hablar. Él hizo el mar y los peces que nadan en él. Todo lo creo, mi Jesús con poder. Y él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Él hizo al cojo saltar, al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Tú puedes creer y entonces también conocer ese gran poder que puede salvar. Él puede quitar el pecado que en el hombre hay. Él tiene poder, como él no hay más. Y él hizo al cojo saltar y al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Y él hizo al cojo saltar y al paralítico andar, a las estrellas brillar y a la tierra girar. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, niños, ahora vamos a aprendernos el verso que nos vamos a memorizar. ¿Listo? El verso a memorizar esta clase que está allí en Oseas 14:1. Oseas 14:1. Entonces nos lo vamos a aprender, como siempre, por partes. Entonces vamos a iniciar con la primera parte, que dice: vuelve, oh Israel. ¿Listo? Entonces repitan después de mí. Vuelve, oh Israel. ¿Listo? Vamos otra vez. Vuelve, oh Israel. Vamos con la segunda parte. A Jehová tu Dios. Entonces ahora lo vamos a decir junto. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. De nuevo. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Una tercera vez. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y vamos con la tercera parte. Porque por tus pecados has caído. Vamos a repetirlo. Porque por tus pecados has caído. Ahora
todo junto. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tus pecados has caído. De nuevo, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tus pecados has caído. Oseas 14:1. De nuevo, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tus pecados has caído. Oseas 14:1. Al final lo vamos a volver a decir para que nos aprendamos un nuevo verso. Yo creo que ya no lo aprendimos con esta repetición. Entonces vamos a estar pues ahí, porque ese es el verso a memorizar, el verso de esta clase. Y empecemos pues con el desarrollo. Listo, esta clase la vamos a dividir en 4 partes. La primera parte es jueces. Listo, niños. En esta primera parte, que se llama la parte de los jueces, vamos a recordar un poco a un hombre del que hablaron hace 8 días, las maestras de hace 8 días, y fue Moisés. ¿Listo? Entonces vamos a partir desde ahí, donde muere Moisés. Entonces, Moisés, este hombre que abrió el mar, se murió. Murió Moisés, y entonces queda a cargo Josué, ¿cierto? Pero, entonces Josué quedó a cargo, y Josué y toda esa generación, pues fue la que había visto el mar abrirse, vio caer la comida del cielo, la alimentación, maná, vio la roca que con pegarle salió agua, vio la mano de Dios moverse, ¿cierto? Pero murió toda esa gente. Murieron los que vieron la mano de Dios moverse, los que vieron el mar abrirse, todos los que vieron a Dios, ¿cierto? Los que vieron estos milagros. Y entonces se levantó una nueva generación. Entonces recordemos que es una generación. Una generación son las personas de una determinada edad. Entonces, sus abuelos son una generación, sus padres son otra generación y ustedes son otra generación. Entonces, como que esos padres no les hablaron mucho de Dios, no les hablaron mucho de esos milagros. Entonces, estos niños nuevos es como si sus padres no les hablaran. Entonces, ustedes tienen una bendición de que sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus maestros, hay personas que les están hablando, ¿cierto? Esta es una oportunidad, ustedes están conociendo los milagros de Dios. Pero los niños de esa generación no conocieron de Dios. Y entonces ellos se fueron a buscar a otros dioses, ¿cierto? Y entonces se perdieron de algo que era el gobierno de Dios. Eso se llama la teocracia. Teocracia es el gobierno de Dios. Y ellos se fueron a buscar otros dioses. ¿Y cómo les parece que como se fueron tras otros dioses y olvidaron a Jehová, que es el Dios, entonces fueron gobernados por otras personas? Entonces otros países, otros gobiernos se acercaron a ellos y se tomaron el poder y ellos quedaron ahí gobernados. ¿Listo? Pero Dios sigue mostrando su misericordia, porque Dios siempre ha estado cerca del hombre. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, pero Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros. Y entonces nos muestra su misericordia. Y aparecen los jueces. ¿Listo? Esos jueces eran personas que Dios llamaba, un llamamiento especial, les decía, venga, empiece a obrar, ¿cierto? Entonces Dios empezaba a obrar a través de esos jueces para que el pueblo viera. Algunos de esos jueces los hemos escuchado muchos, por ejemplo, el fuerte Sansón, ¿cierto? Hemos escuchado de Sansón el fuerte, él era un juez. Hemos escuchado de el estratega Gedeón. Gedeón, otro hombre que también escuchamos por acá, que el Señor lo llamó para que fuera y tumbara unos lugares que habían creado por allá para otros dioses. Débora, una mujer valiente, y otros que encuentran en el libro de los jueces. Libro de los jueces, y aparecen todos los jueces, pero el hombre tampoco le creyó a los jueces y seguía alejándose de Dios. Entonces Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Como no había rey y no habían querido ser gobernados por el Señor, cada uno hacía lo que quería, lo que se imaginaba, lo que quería hacer, hacía, porque no hacían caso. Entonces ese es el tiempo de los jueces, y vamos con la siguiente parte. Listo. Ahora vamos con la segunda parte. Ya vimos jueces, ahora vamos para la parte de reyes. Niños, en esta parte de los reyes, entonces, como les decía ahora, este pueblo, por desconfiar, por haberse alejado de Dios, empezaron a ser gobernados por otras personas, y estaban gobernados por los filisteos. Los filisteos los tenían
ahí los tenían ya ahí como esclavos, ya casi como esclavos, estaban era acabados. Entonces este pueblo empieza a mirar a los demás países y se da cuenta que los demás países tenían un rey, ¿cierto? Que eran gobernados por un rey y ellos quieren ser igual a eso. Entonces había un hombre llamado Samuel, que fue el último juez, que acuérdense que los jueces eran los que estaban ahí pues como ayudando al pueblo. Y entonces ellos le dicen a Samuel: Samuel, queremos un rey. Entonces Samuel va y habla con el Señor, con Jehová, y le dice: Jehová, el pueblo está pidiendo un rey, ¿qué hago? Entonces el Señor le dice: vea, Samuel, haga lo que el pueblo quiere y pide, porque el pueblo no lo ha menospreciado a usted, el pueblo me ha menospreciado a mí, ¿cierto? O sea, había teocracia, Dios era el que gobernaba, Dios era el que mandaba, pero el pueblo no quiso eso, sino que quería un rey, una persona, un hombre, ¿cierto? Quería ser igual a los demás personas y pidieron un rey. Entonces, listo, el Señor les dio el rey y aparece Saúl, que fue el primer rey de Israel. Acuérdense que hemos escuchado mucho del rey David, pero el primer rey no fue David. David fue el segundo. Antes de David estuvo Saúl, este hombre que fue el rey de Israel. Luego Saúl estuvo durante 40 años. Luego David otros 40 años. Y luego hubo otros reyes. Esto es una historia, ¿cierto? Muy bonita de los reyes. ¿Por qué? Porque Dios sigue mostrando su misericordia. Porque Dios sigue siendo misericordioso. Y entonces Dios les elige los reyes, ¿cierto? Y el hombre siempre buscando estar ahí como alejándose de Dios, pero Dios sigue mostrando su misericordia y su poder. Entonces aparece la monarquía. La monarquía es el gobierno de un hombre, ¿cierto? Aparece el rey y entonces Dios seguía mostrando su misericordia, pero el hombre se seguía alejando de Dios. Entonces, durante este gobierno de reyes hay muchos problemas, ¿cierto? Porque una cosa pasa cuando gobierna Dios y otra cosa cuando gobierna el hombre. ¿Listo? Entonces cuando Dios gobernaba, pues Dios ayudaba al pueblo. Pero como el pueblo se aleja de Dios, entonces los reyes, hubo unos reyes buenos, pero hubo también unos reyes muy malos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Saúl, el primer rey, mientras le obedeció al Señor, todo bien, y el Señor estuvo con él, lo acompañó. Pero este hombre desobedeció, entonces Dios, pues usted sabe que el que desobedece a Dios y el que hace lo malo delante de su presencia, pues entonces tiene unas consecuencias. Entonces David también tuvo unas consecuencias por la maldad. Luego vino Salomón, y luego de Salomón hubo otro hombre. El hijo de Salomón hizo algo malo, y entonces luego de esto aparece una división y se divide este reino, ¿cierto? Porque como los hombres malos hacían y muchas veces no escuchaban la voz de Dios, entonces cuando no se escucha la voz de Dios pasan cosas malas y hubo una división. Listo, pero vamos a ver qué pasa. Listo, ya vimos jueces y reyes. Vamos para la tercera parte. Esta parte corresponde al tema arrogancia e idolatría. Esta parte se llama arrogancia e idolatría. ¿Cómo les parece que este pueblo se empezó a ir tras la idolatría, empezó a tomar arrogancia? Como ya tenían un rey, entonces ya se empezaban a creer los superhéroes, los super, y Dios a un lado. Entonces el pueblo pierde el aprecio por la ley, olvidó la ley, olvidó los mandamientos, olvidó todo eso. Pierden la comunión con Dios, dejaron a Dios a un lado. Como en este tiempo decir, ya no oraban, ¿cierto? Eran otras las costumbres, pero como decir en este tiempo, ya no oraban, ya no cantaban, ya no iban a los cultos, empezaron a perder la comunión. Pierde la libertad, porque otros reinos empezaron a gobernar y se tomaron a Israel y los tomaron como esclavos, los tomaron y empezaron a hacer de las suyas, o sea que perdió la libertad Israel. Porque acuérdense que sin Dios no somos libres. Dios es nuestra libertad. Dios es nuestra ayuda. Dios es el que nos hace libres y nos hace fuertes. Y empieza a tener muchos problemas Israel. ¿Consecuencia de qué? De que olvidó a Dios y lo dejó a un lado. Menospreciaron a Dios. Y vamos con la última parte, que es la parte más bonita. Y la cuarta parte, para iniciar ya con nuestra manualidad, se llama misericordia. Entonces recordemos las cuatro partes: jueces, reyes, arrogancia e idolatría, y la que vamos a ver, misericordia. La parte de la misericordia.
Ya vimos pues que el pueblo dejó a Dios a un lado. Ya vimos pues que el pueblo desechó a Dios de alguna forma. Pero ¿cómo les parece que Dios había hecho un pacto con ellos? Dios, Jehová, había hecho unas promesas. ¿Y cómo le parece que Dios no dejó esas promesas a un lado? Sino que Dios sigue mostrando su misericordia. Y vino y se entregó en la cruz, vino para mostrar su salvación, se presentó en persona, porque Dios sigue siendo misericordioso. Niños, tal vez muchas veces hemos dejado a Dios a un lado. Tal vez muchas veces hemos menospreciado a Dios. Tal vez muchas veces hemos dicho, no, no me importa Dios. Tal vez muchas veces hemos escuchado más a los amiguitos que a la palabra de Dios. Y hemos hecho lo malo delante de Dios. ¿Qué es lo malo? Hemos mentido. Tal vez no le hemos hecho caso a los padres. Tal vez hemos tratado mal a un amiguito. Muchas cosas. Ya sabemos qué es lo malo, ¿cierto? Y todo esto tiene unas consecuencias. Pero Dios, mira lo bonito de esto, es que Dios aún sigue con su mano extendida para ayudarnos. Y Dios aún está aquí para ayudarnos. Entonces, yo les invito, ¿cierto? Hemos hecho lo malo. El pueblo de Israel hizo lo malo. El pueblo de Israel pidió rey viendo que tenían un gobierno de Dios. Qué bueno que Dios gobierna en nuestras vidas. Cuando Dios gobierna en nuestras vidas, somos libres, tenemos paz, tenemos amor, tenemos gozo. ¿Qué tal si usted allá donde está levanta sus manos y cierra sus ojos, querido niño? Y vamos a pensar qué malo hemos hecho delante de Dios. Y le vamos a pedir perdón a Dios. ¿Listo? Entonces, cierra sus ojitos allá donde está con sus padres, levante sus manos si quiere, medite. Y vamos a meditar qué es lo malo que hemos hecho delante de Dios. Si quiere se arrodilla, si quiere, o sea, haga algo. Pidámosle perdón a Dios porque hemos sido malos muchas veces, porque hemos pecado, porque hemos hecho, por lo que les decía ahora, hemos dicho mentiras, hemos desobedecido a nuestros padres, hemos dejado a Dios a un lado. Sabemos que Dios quiere que seamos felices, que amemos, pero tal vez hemos peleado con nuestros amigos. Entonces, vamos a pedirle perdón a Dios. ¿Listo? Soberano Dios, Señor, perdónanos, Cristo bendito. Porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Pero te hemos fallado. Señor, pero hemos sido tal vez malos, porque no hemos hecho tu voluntad, oh Rey soberano. Te pido perdón de todo corazón, mi Dios. Escucha allá a los niños también que están pidiendo perdón, oh Rey soberano. Tú eres bueno, mi Cristo. Tú eres justo, Señor. Perdónanos porque aunque tú sigas siendo bueno con nosotros, muchas veces te hemos fallado. Porque hemos hecho lo malo, porque tal vez cuando nuestros padres nos dicen que hagamos algo, Señor, nosotros hacemos otra cosa. Señor, perdónanos, te pedimos perdón de todo corazón. Y lo importante, queridos niños, es pedirle perdón a Dios, pero no volverlo a hacer. Volvernos a Dios, como decía el versículo. Vuelve, oh Israel, ¿cierto? Recuerden el versículo que nos aprendimos. Vamos a recordarlo. ¿Cómo es? Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tus pecados has caído. Entonces hoy les digo a ustedes, niños, vuelve, oh niños, a Jesús nuestro Dios, porque le hemos fallado, pero Él sigue siendo fiel. Así que volvámonos a Dios y vamos con la manualidad para aprender un poco más. Recordemos que Dios debe ser el gobierno de nuestras vidas y si Él gobierna, todo sale bien. Vamos con la manualidad. La manualidad, listo, vamos a hacer unos separadores de libro, de la Biblia, o un libro, que bueno en esta cuarentena, leernos un libro o dos, los que alcancemos a leer, y entonces son unos separadores de libro, de hojas. Listo, entonces acá por ejemplo tenemos un ejemplar de un reno, y en este un ejemplar de un tiburón. Listo, lo que vamos a hacer ahorita es un erizo. Se puede hacer muchos tipos de animales con la misma técnica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un material, puede ser cartulina. En este caso yo elegí de una caja de cartón de zapatos. Entonces saqué un pedacito y saqué un cuadro. ¿Qué es un cuadro? Recordemos, un cuadrado es que tiene los mismos centímetros, el mismo tamaño, los mismos lados, ¿cierto? Entonces por ejemplo este tiene 16 centímetros por todos los lados. Necesitamos colbón y ya la decoración. Entonces vamos a empezar a hacerlo poco a poco. ¿Qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es doblar el papel. Por un lado, lo abrimos y por el otro. Listo. Volvemos al inicio. Un lado, el otro. Listo. Le hacemos fuercita. Luego cogemos y bajamos una pestañita así en toda la mitad. De un solo lado. Listo. Bajamos la pestañita.
Eso se llama origami. Hay muchos, ustedes pueden buscar muchas formas de origami. Les voy a enseñar esta. Luego cogen esta pestañita y la llevan hacia el centro. Le hacen fuerza. Y lo mismo con la otra. Listo. Listo. Luego abren esas dos pestañitas y llevan estas arriba. Recuerden, lo teníamos así, se abre y desde la mitad se lleva arriba. Con las dos. Se le hace fuerza para que vaya cogiendo forma. Luego, esto que quedó acá se mete así por dentro. Se entra por ahí. Y la otra parte también. Listo. Y queda algo así. Ya como pueden ver, pues ya va cogiendo la formita de estar ahí. Ahí ya es un separador. Pero como la idea es que tenga figuritas, entonces como les dije al inicio, vamos a hacer un erizo. Entonces yo ya había preparado esto acá. Pueden preparar lo mismo. En este caso, como es un erizo, yo le hice como las espinas que el erizo tiene. Pero si es un perro, pues le hacen las orejas. Por ejemplo, acá que yo hice el reno, pues yo le hice así como la formita que ellos tienen arriba. Para el caso de entonces le hice los dientes y las aleticas. Entonces en este caso, entonces yo le hice fue como la crestica que ellos tienen arriba. Entonces que quede bien preciso. Entonces que quede ahí. Le echamos colbón. Lo pegamos. Lo pegamos. Y lo vamos a decorar. ¿Cómo lo decoramos? Entonces esto tiene acá como una naricita. Entonces lo pueden pintar con témperas. Yo lo estoy haciendo con marcador. Listo. Lo pintan bien. Luego con otro marcador le voy a hacer los ojos. Le hacemos los ojos, ¿cierto? Los ojitos. Se despega. Como ese es un material más rústico, más duro, toca con silicona, entonces, pero si usan cartulina, pues con colbón. Este se despega, pero entonces ahorita le hago con silicona y lo arreglo bien. Y entonces ahí ya quedó la forma del erizo. La forma del erizo. Realizamos los ojos que le queden bien bonitos. Y entonces ya tenemos un separador para los libros. ¿Listo? Ahí ya tenemos. Esa es la manualidad. Recordemos pues el tema. Estábamos hablando de el desprecio del pueblo de Israel hacia Dios. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Uno dirá, no tiene nada que ver. Sí, porque cuando conocemos y tenemos conocimiento, valga la redundancia, de lo que Dios ha hecho, no olvidamos sus obras. ¿Cómo las reconocemos? Leyendo la Biblia. Entonces esto puede ser un separador de Biblia perfecto para empezar a leer la historia, leer la Biblia, saber dónde quedamos, ¿listo? Y hacer algo bien agradable. Y también para leer otros libros, ¿listo? Que esta cuarentena sea un tiempo de lectura. Y recordemos pues que no podemos despreciar lo que Dios nos ha dado, no podemos despreciar las bendiciones de Dios. Niños, Dios les bendiga y espero pues que hagan la manualidad. Al son del cocodrilo y el orangután, la pícara serpiente y el águila real, el topo y el conejo, también el elefante, poropopo, son de la creación, poropopo, todos los hizo Dios. Mi amigo el elefante quiere que le cante a Dios una canción de todo corazón. Así la manita, ¿sí? Mientras el conejo salta en el suelo y el orangután trepa sin parar, y el orangután trepa sin parar. Todos los animales juegan en el bosque, la pícara se esconde y el águila se va, mientras que el cocodrilo se
se mete en el río y esta canción ya se acabó y esta